Y continúa hablando de mitología, esta vez en general, de la mitología española. Ha hablado de la mitología en Cantabria, en País Vasco, y voy a hablar en general, la mitología española, que su mayor repercusión tuvo en el norte y en el este peninsular, es decir, en el este de la península ibérica, sobre todo más en el norte, más que en el centro y el sur. Y bueno, pues hay varios ejemplos, entre ellos, bueno, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, que es la zona norte, noroeste del territorio español, y que tiene mucha influencia sobre todo la parte del norte de la mitología del norte de Europa, sobre todo la mitología cántabra, tiene esa entremezcla de la mitología greco-romana, que es la que predominó mucho, sobre todo, bueno, más que greco-romana, la mitología romana, porque Grecia, es verdad que sí influyó algo en la península ibérica, pero de menor medida, y quien tuvo la mayor influencia fue Roma. Estuvo siglos en nuestro territorio y en muchos lugares también de Europa, pero más sobre todo en la parte del sur. Portugal, España e Italia tienen una influencia latina, como Francia, y otros lugares. Es verdad que el norte también tiene influencia romana, pero en menor medida. Y en otras zonas del este, pues hablar de Cataluña, Aragón o País Vasco también, que tiene esa entremezcla de las tradiciones suyas anteriores al cristianismo. Y bueno, pues también voy a hablar de algunas definiciones más y bueno, pues hablar de lo que predominó en las regiones del norte y el este de España. La mitología española es un conjunto de leyendas y seres sobrenaturales que varían la región, con una rica tradición en el norte de la península ibérica, entre ellas Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, como he dicho en la diapositiva principal o de entrada para hablar del vídeo, y en otras zonas del este peninsular en las que destacan Cataluña y Aragón. Entre los personajes más conocidos se encuentran el Juan, que lo hablé en la mitología vasca, por si queréis ver el significado, aunque también lo voy a explicar aquí un poquillo, que es el Juan. En País Vasco, la Santa Compaña, el Juan es de País Vasco, la Santa Compaña es de Galicia. El coco es lo que se lleva a cabo con esa definición de que viene el coco a los niños pequeños, que tiene, bueno, pues una tradición en España que se sigue utilizando para decir que viene el coco a los niños para que dejen de portarse mal y aprendan y se comporten bien. Y el dragón cuélebre, que es un dragón que perteneció a la mitología de Asturias. Y estas leyendas a menudo se relacionan con la naturaleza, la vida después de la muerte, o sirvieron como herramientas para explicar fenómenos naturales o dar advertencias morales. ¿Qué es lo que surge de la mitología occidental, nórdica, celta, o luego de las diversas mitologías dentro de España? Pues que son al final leyendas, relatos, mitos que se cuentan, que están relacionados con la naturaleza, la vida después de la muerte, o sirvieron como herramientas para muchos de los intelectuales para explicar fenómenos naturales que venían de fuera o dar advertencias morales, que incluso se podría hablar, explicar y decir que tiene mucha relación con la religión. Sí, pero es que la religión o las religiones nada tienen que ver porque primeramente la religión lo que te habla es de una teología monoteísta, que es o Dios cristiano, o Dios islam, o Dios luterano, o calvinista, o Dios anglicano, y que son al final, o Dios dentro de la Iglesia ortodoxa, que ya sea el cristianismo en sí y las diferentes facciones, cuando se produjeron las guerras de religiones de la Edad Moderna, entre el cristianismo, bueno, los católicos ortodoxos, que eran más predominantes en el sur de Europa, y el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, que surgió el anglicanismo, y esto lo comento yo siendo historiador, en la cultura, bueno, en Reino Unido o en Gran Bretaña. A diferencia de Irlanda. Irlanda del Sur, que fue la independiente, la que se encuentra en la Unión Europea, no Irlanda del Norte, esa es católica y tiene relación, por ejemplo, con España o Francia también que predomina. Es verdad que en el norte de Europa, a lo mejor en Austria y en Alemania, pues predomina más la religión eh, luterana, calvinista, por las religiones relacionadas con lo que surgió, como por ejemplo, Países Bajos y Bélgica, las Provincias Unidas del Sur y del Norte. También había división y las del sur eran católicas, aliadas de España en la guerra de religión, y las del norte eran aliadas de otros países europeos que se enfrentaron entre ellos. Bueno, muchos de ellos apoyaron a Francia, a Gran Bretaña, y es hoy en día el mismo ejemplo. Países Bajos tiene una religión que predomina el calvinismo, las religiones del norte, y en cambio Bélgica es más católica.
Es dependiendo, y la mitología en cada lugar, europea, occidental, bueno, tiene sus conceptos y en realidad son relatos sobrenaturales o que se explican, pues que no se ven a través de los sentidos y muchos intelectuales lo recogieron y las plasmaron en sus obras. El coco es una criatura monstruosa que se lleva a los niños que se portan mal, presente en toda España. El coco es lo que se dice a los niños que si te portas mal, los abuelos, los padres decían y siguen diciendo que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco, para asustarles y decir o te comportas bien o estás castigado, que es lo que hoy en día se sigue utilizando, pues esa expresión que viene el coco, bueno, siempre se ha utilizado padres, abuelos, a los niños de hoy o a los niños de antes, eso no ha cambiado. Y los seres guardianes, criaturas que custodian tesoros como el cuélebre, que pertenece a esa mitología en Asturias, que voy a hablar ahora mismo un poquillo, de las diferentes regiones donde predomina los relatos mitológicos, sobre todo en el norte y en el este, como he dicho, en la diapositiva de la definición de la mitología española. En Galicia, la Santa Compaña es una procesión de almas en pena y que es una tradición que lleva pues, la mitología gallega o galaica o de Galicia o como se quiera denominar, que es para dejar una definición. En Asturias y en Cantabria, el trasgu, un duende travieso, que lo lee, por ejemplo, en la mitología cántabra. Si queréis ver ese vídeo también, que he subido 3 vídeos de forma consecutiva ya con este, voy a subirlo también relacionado con la mitología en nuestro país. Y he hablado también de dos tipos de mitologías, pues como el primer vídeo que hablé pues en Egipto, la mitología nórdica, celta, la mitología china, una mitología también en América del Sur. Y el cuélebre, un dragón con escamas que custodia tesoros, que este pertenece al ámbito de Asturias. Y el trasgu es de Cantabria. En País Vasco, el Basejuan, ese hombre salvaje, y las lamias, seres femeninos con piel de pato. Pues, a un ejemplo también, siempre va a haber mitología masculina y femenina, eso nunca va a variar, pero desgraciadamente, como pasa en la cultura occidental, la mitología femenina, pues, como siempre, se deja en un olvido y así luego pasa. Y esto lo comento no siendo una crítica, yo soy historiador. Y cuando yo hablo de los vídeos, muchos de los que subo en mi canal, si os gusta y tal, pues darle a like, lo voy a repetir, pues yo lo que hablo es que los cimientos que se construyeron después de o del estallido de la Revolución Americana y sobre todo eso en América, que también la construcción o los cimientos que se realizaron o se construyeron en América del Norte cuando Estados Unidos se independizó, dejó de lado a las mujeres y luego la cultura occidental europea ha hecho lo mismo y tanto que se dice que hay igualdad, es verdad que la situación ha mejorado mucho en muchos países europeos, pero es que hasta después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países tan potentes como Francia no se pudo votar, o en España en los años 30 y los primeros países donde se pudo la mujer votar no fue ni Europa, fue en Oceanía, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, a finales del siglo XIX. Y luego ya es verdad que fue Estados Unidos, Gran Bretaña y la cultura anglosajona que vinieron de la influencia anglosajona, australiana y neozelandesa, y luego eso ya se extendió por el resto de países europeos después de la Primera Guerra Mundial, aunque claro, en Francia y en algunos países, pues yo creo que fue un poco nefasto esa situación hasta que, porque el año que viene se van a cumplir 80 años desde que las mujeres pudieron votar, y esto no lo digo, y esto lo digo yo así, en serio, no pudieron votar hasta 1946, es decir, que es que en 2026 se hacen 80 años y estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Ya había países en el centro de Europa, como Austria, Alemania, donde ya sí que tenían algunas mujeres ya derechos, o en España incluso, países del sur. Para luego lo que se habla, pues sobre todo también los ejemplos de la mitología femenina, cómo está siempre en un plano secundario. Y si tú quieres una sociedad que sea igualitaria, sobre todo occidental, y como es España y es Europa, pues la situación sigue siendo pues muy negativa y muy desfavorable para las mujeres. Pero claro, si ya te vas a otros ejemplos como en China o en Oriente Medio, ya, ahí ya la situación ya es ya un desastre y prácticamente que es vergonzoso cuando muchas mujeres intentan quitar el velo en Irán o en Irak o en otras zonas y encima se los prohíben o las meten en la cárcel o incluso las asesinan los gobiernos teocráticos dictatoriales de esos países que he nombrado, por nombrar algunos. Y luego ya que he hablado yo del norte, como en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en País Vasco,
Ahora en Cataluña también están las alojas, que son doncellas de aguas beneficiosas, y el conde Arnau, un jinete espectral, que son también ejemplos dentro de la cultura mitológica en Cataluña. Y por ejemplo, en Aragón, una mitología con gigantes, hadas, brujas y dragones, a menudo en zonas montañosas. En Aragón es algo parecido a lo que sucede, bueno, pues es una mitología que se entremezcla gigantes, hadas, brujas, dragones, y normalmente se encuentra en las zonas montañosas, como la gran mayoría de las mitologías no se llevan a cabo en urbanizaciones ni en urbes, sino que se llevan a cabo en las montañas, en todo lo alejado que esté de las ciudades. Así que con ello finalizo. Comentar si os ha gustado este vídeo relacionado con la mitología española y algunos ejemplos en el norte y en el este peninsular, darle a like, suscribiros, comentar. Y este es el tercer vídeo relacionado con la mitología, que ya he subido uno de Cantabria y de País Vasco y luego subí otro anteriormente, el primero de la mitología en Europa, en Occidente y en Asia y en América. Así que repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.